guineano. Para eso, esta Casa de la Televisión Guinea Ecuatorial ha reservado ese espacio para hablar precisamente del jefe de Estado, pero en boca de personas que creemos que le conocen con un poco más de profundidad. Por eso esta noche tenemos la gracia de contar en este plató con personalidades como el excelentísimo señor don Alfonso Njomokuy, es tercer viceprimer ministro del gobierno encargado de derechos humanos. Excelencia, buenas noches y bienvenido a esta cita. Gracias por habernos invitado. También a mi izquierda tengo a María Teresa Aguarnyame Bana, es portavoz adjunta segunda del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial en el Senado. Excelencia, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, buenas noches. ¿Por qué no? Tenemos también, contamos con la presencia del excelentísimo señor don Alejandro Evuno Bonasangwan, es ministro de Estado, encargado de misiones a la presidencia de la República. Excelencia, buenas noches y bienvenido a nuestra cita. Buenas noches, muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, tenemos a don excelentísimo señor don Ángel Serafín Seriche Dougan Malabo, es vicepresidente del Senado. Excelencia, gracias por acceder a esta invitación. Muchas gracias y agradecer la deferencia. Muchas gracias. Como veníamos diciendo, el 5 de junio es ya festivo en toda la República de Guinea Ecuatorial. Creemos por el afecto que le reserva una inmensa mayoría de la población de este país al presidente de la República. Por eso, esta es una ocasión para Televisión Guinea Ecuatorial para poder hablar de esta personalidad, de esta eminente personalidad, pero, como decíamos, es bueno escucharlo en boca de personas que durante muchos años han estado cerca de él, han trabajado con él y le conocen con un poco más de profundidad fuera de lo que nosotros podamos ver desde nuestras casas ante nuestras pantallas. Por eso quiero hacer esta primera pregunta de forma general. Como decía yo, creo que aparte de lo que podemos ver por la tele, los encuentros políticos, etcétera, ustedes conocerán, vuestras excelencias conocerán con un poco más de personalidad la personalidad de su excelencia el presidente de la República. Por eso la pregunta es, ¿cómo le conocen en privado, fuera de lo político, como persona? ¿Quién es su excelencia el presidente de la República para nuestros contertulios? La pregunta va por libre. Quien quiera comenzar. Gracias, Manuel. Yo le conozco a su excelencia el presidente de la República desde nuestra formación en el Centro Laboral La Salle. Posiblemente a aquella época él no me conocería. Nosotros somos la primera promoción del Bachillerato General. Santiago Nzobella, Manuel Zezo y una serie de gente que estábamos ahí en el colegio, pero nosotros sí conocíamos al presidente porque era monitor. Y después de nuestra formación, cada uno de nosotros se desplazó para continuar la formación en el exterior. Yo regreso después en el país en 1970 y cuando termina la televisión, la primera cita que yo tengo con su excelencia el presidente creo que sería en el año 1972. Ricardo Mabalé, un entrañable amigo mío, me habló de las hazañas del presidente de la República y a partir de ahí nuestros encuentros fueron más frecuentes. Más frecuentes porque había también una sólida amistad con mi familia, con mi hermana Teodora, y eso influenció mucho en que nuestra relación llegara a niveles familiares, tanto es así que fue padrino de uno de mis primeros hijos. Pues a mi nivel, pues mira, conocí a su excelencia Obiangema Mbasogo siendo yo muy joven, escasamente 22 años, en el año 1967. En aquella época, no diré era, porque sigue siendo amigo de una persona muy cercana a mí, más que amigo eran hermanos. No viene al caso hablar de determinadas circunstancias y es cuando empecé a conocerlo. Digo que empecé a conocerlo porque, como dicen los indios, desde 1967 hasta hoy han pasado muchas lluvias, han pasado muchas noches
y entonces aprendí a conocerlo desde entonces hasta nuestros días. Y más adelante ya podremos evocar determinados aspectos concretos sobre la apreciación, las relaciones, etcétera, etcétera. Excelencia Alejandro. Bueno, conozco al presidente de infancia, yo lo puedo decir así, porque cursamos estudios primarios en Mongomo. Cuando tenía yo 12 años, 13, 14, 15, salí de Mongomo, estuve con él. Aprobamos los exámenes elementales el mismo año y salimos hasta Bebellín. Es ahí donde también nos separamos en el año 57. Bajamos a Bata. Yo me fui a la graduada de Francisco Franco y se fue él a La Salle. Nos separamos allá, pero aún así estábamos unidos casi espiritualmente, porque yo seguía todos los pasos cuando hicieron los exámenes para alféreces. Yo estaba en la escuela superior, estaba muy pendiente y aprobó. Yo lo fui a visitar en el campamento de la Guardia Civil, que estaba aquí donde está la UNGE. Ahí lo visité y él se fue a España, regresó. Yo puedo decir que hemos tenido una relación muy íntimas. María Teresa. Muchas gracias. Creo que es importante escuchar estas impresiones en la boca de cada uno. Le conozco desde cuando ingreso en la escuela superior y él en La Salle a través de mi novio, entonces mi marido actual. Y siempre comentaba positivamente sobre esa persona. Y de hecho, nos llegó en esos momentos que decían que un hermano pronosticó que esa persona podía ser un dirigente el día de mañana, por el aprecio que lo tenían. Y hablando con mi marido, novio entonces, decía algo así, mi compañero tal y tal. Y no eran de los que se hacían ver mucho. Si voy a visitar a mi marido, vengo de la escuela superior, yo veo a otros monitores, pero no se le veía mucho. Y le conozco más después, cuando ya hemos regresado de los estudios, estando destinado en el Bebellín, cuando hacía sus giras de inspección, porque Maciel mandaba supervisar cosas, y cuando llegaba una persona tan humana, porque como me tocó dirigir las mujeres en el Bebellín en aquellos momentos, cuando sirvo a toda la gente y me ve ahí subir y bajar, dice, ¿qué tal? Digo, bien, estamos bien aquí, y como que observaba y comentaba con mi marido que tu mujer está trabajando fuerte, ¿eh? Y más le vengo a conocer a leer los libros y lo que las personas hablan por los medios. Ese espíritu de humanista lo arrastra desde muy joven. Cuando una mujer hace poco lo explicaba en fan muy bien. Hasta tuvo que arreglar un problema que había entre sus padres. Viene de así, de vacaciones o, bueno, ya trabajando. Dice, no podéis estar separados. Uno en un pueblo pequeño, y yo lo que he leído, más lo que explica esa mujer, ha confirmado el concepto de su espíritu humanitario como lo fuera Luis Vives en su contexto. A propósito de espíritu humanitario, en el libro Mi vida por mi pueblo, Su Excelencia, el jefe de Estado, relata un poco lo que es su infancia. Y como escuchaba a alguien decir a micrófono cerrado, que incluso en su momento de adolescencia criticaba ciertos comportamientos de personas de nuestra antigua metrópoli, que veía ahí algo así como una discriminación, como que los negros tenían un trato y los de color pues otro trato. Ahora, cuando surge, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, Excelencias,
temas en los que la justicia, por ejemplo, determina dictar pena capital para ciertos ciudadanos. Y después escuchamos por radio, ¿no?, que el presidente ha indultado a fulano, a mengano, y como que los perdona, ¿no? La pregunta aquí es, ¿creen que es por ese espíritu humanitario que viene relatado o suele ser quizá por alguna presión política? Porque la gente hace muchas interpretaciones cuando surgen cosas así. Sí. ¿Creen que es por su espíritu humanitario o porque políticamente suele sufrir alguna presión? ¿Cómo creen que pasa? Efectivamente es por ese espíritu humanitario, porque cuentan en un estudio que tuve que dirigir de un estudiante que ha hecho investigaciones hablando con toda la familia de él. Dicen que desde niño ha sido así. La última hermana, que es María Luisa, al morir la madre, le daba un trato como padre, así, cuenta a la familia. Entonces, ese espíritu humanitario es lo que le hace indultar a esta gente. Porque parece que tiene un corazón que no quiere hacer daño a nadie. Y muchas veces nos preguntábamos, pero si le iban a matar, porque hay gente que han declarado y dice, nada, dejarle. Nada, dejarle. Y esto nos impresiona y ha levantado la admiración de todo el pueblo. Pero ¿qué clase de persona es? Uno de los orgullos del pueblo guineano es ese señor, el presidente fundador. Muchas veces pensamos que es una persona elegida por Dios cuando hace acciones de este tipo. Nosotras las mujeres nos gusta decir la verdad. Estoy hablando solo la verdad de lo que veo. Y lo que comentamos la gente es sí, de verdad. ¿Cómo es que en un meeting de 86 en la campaña, él abre la reunión en el antiguo ayuntamiento con un Padre Nuestro? Las mujeres que saben ustedes que nos gusta lo de la iglesia, nos quedamos a mirar y todo el mundo, Padre Nuestro, antes de empezar. Es lo que ha ido abriendo la confianza de todo el ecuatoguineano, sobre todo las mujeres. Ustedes saben que todos los seres existentes han venido de una mujer. Ya puede ser una mujer o un hombre, todos han salido de una mujer y nos sentíamos orgullosos de, pero qué persona, cómo fue su madre que no pudimos conocer. Es ese espíritu humanitario que tiene él, que hace esto. Pues mira, la cuestión esa relativa a los indultos, incluso sentenciados para personas sentenciadas con la pena capital, considerar en principio y por encima de todo que es una potestad constitucional, el derecho de gracia. El derecho de gracia que ejerce no por presiones políticas internas ni por presiones foráneas, lo supuestamente llamado comunidad internacional. Pero este derecho de gracia lo ejerce, aparte de que es una potestad constitucional, como algo que le sale desde dentro, por su carácter humanitario, por su concepción misma de la vida y de las personas. Y sobre todo, por esa, no sé si llamarlo necesidad que tiene de dar a todo el mundo la oportunidad. Segundas, terceras, incluso cuartas oportunidades. En una palabra, si cupiere, pues una rehabilitación de la persona humana. No olvidemos que nuestra Constitución consagra al ser humano como el fin supremo del Estado. Y en esta medida, como máximo exponente del Estado, todos estos atributos confluyen en él y hace un uso razonado y racionado de los mismos. Digo y señalo su propio carácter, su propio ser. No olvidemos el significado
de su nombre en latín, lo que significa la palabra o el nombre Teodoro. Sí, excelencia. Bueno, a estudiar la personalidad del presidente Obiang es muy complejo. Desde la consideración del aspecto político, aspecto profesional y aspecto humanitario. Yo creo que él se ha comportado con bastante madurez en esos tres aspectos. Si analizamos su perfil a lo largo del tiempo que lo conocemos. Voy a ir simplemente en el tiempo de la dictadura. Me acuerdo que después del teniente coronel Tray Mueri, ¿no? Se llamaba. Sí, don Manuel Tray Mueri. Sí. El presidente es el otro militar de alta categoría y no se le dio exhibiendo su categoría militar. Era la persona con la que íbamos al casino a bailar, a divertir, íbamos a las fiestas. Era una persona más, sin embargo, ejercía su autoridad. Contrariamente a otros militares que exhibían su poder militar, se ha dicho director de seguridad, se ha dicho director de la fuerza policial, los hemos conocido en este país. Entonces, desde ahí yo creo que tiene algo de profesionalidad, tiene algo de político, no algo, sino mucho de político y mucho de humano. Vamos después, el golpe de Estado. Cuando se lo promueve era con carácter a eliminar la dictadura. Pero lo quisieron convertir en un baño de sangre. Me acuerdo, yo estuve en su gabinete cuando ordenó que no quería volver a oír de fusilamientos en Bata, porque ya se sucedían cada día. Quiere decir que ahí hay de humanismo, hay de político y hay de profesionalidad. O sea que compagina todo a la vez. Todos los aspectos. Lo mismo, yo puedo hablar de la Nueva Guinea mejor, todo lo que ha promovido de democracia. No hemos podido ver una actitud de venganza en el presidente. Me acuerdo del tiempo pasado, habían distritos penalizados, que ningún desarrollo podía llegar ahí. En fin, yo creo que es una persona que se destaca por su propia acción en esos tres aspectos. No Una voy a pregunta, citar Excelencia. todo. Sí, Manuel. Sí, excelencia. Quienes conocemos al presidente de la República, en ningún momento podemos hablar de que su actuación haya sido dirigida por presiones exteriores. El presidente es una persona fría, ecuánime, y examina cualquier paso político que tenga que dar. Ha utilizado el indulto para pacificar y armonizar la vida política de Guinea Ecuatorial. Jamás en ningún momento de nuestra historia se haya utilizado tanto esta gracia constitucional para perdonar la vida de los ecuatoguineanos. Gracias. Excelencia, no por nada, ¿no? Pero quizá por la posición política que ocupa al lado de su excelencia el presidente de la República, teniendo en cuenta esta premisa de que se conocieron a temprana edad, eran niños, por decir de alguna forma jovencitos, tienen momentos también de cuando no hay mucho trabajo, cuando no hay mucha labor política, tienen momentos para recordar la infancia, tratar esos temas, tienen ese momento de relax para decir, bueno, ahora no hay muchas audiencias y recordar vuestro pasado. ¿Por qué no? Yo creo que por eso somos amigos de infancia. Él me presenta así a sus conocidos, que yo soy un compañero de todo el tiempo. Y por supuesto nos visitamos
Yo, ya siendo presidente, yo creo que me ha dado unas 3 o 4 visitas personales con su familia en mi casa. Y son ocasiones que nosotros hablamos, charlando libremente, recordando algunas cosas. Yo creo que allí está la confianza. Yo creo que se confía en mí y yo confío en él porque nos conocemos. Gracias. Nosotros somos de a pie y escuchamos cosas por la calle. Cuando empieza el tema de todos los títulos que se le está dando a su excelencia el jefe de Estado, algunos dicen, no, es que parece que ha habido algún negocio sucio, que estos han venido porque querían ganar dinero en Guinea Ecuatorial y por eso le han dado tal título. ¿Qué opinan vuestras excelencias que sobre todo estos últimos 10, 12 años han sucedido títulos de alto honor, de alto rango que se le ha venido dando a su excelencia el presidente de la República? ¿Creen que qué conmueve a estos estados, a estas organizaciones, a estas instituciones internacionales de renombre que día tras día le dan esos títulos que vemos por televisión en Guinea Ecuatorial? Cabe señalar que durante mucho tiempo el país estuvo cerrado al exterior, lo cual quiere decir que la obra del presidente de la República no llegaba a oídos de mucha gente del mundo. Ahora que nuestro país está abierto y la información es dinámica y llega a todos los confines de la tierra, es lógico que los políticos que examinan la actuación de los políticos decidan otorgar determinados premios. No teníamos muy buena comunicación con América Latina, pero a partir de nuestros recientes encuentros casi con toda la comunidad de América Latina, ahí está la razón de los títulos que se han extendido tanto a la primera dama como a su excelencia el presidente de la República. La realidad y la veracidad de Guinea Ecuatorial ha llegado a los confines del mundo y el mundo está dando razón a la obra de la política que se hace en Guinea Ecuatorial. Ya, coincido con Alfonso en lo que respecta al oscurantismo en el que se sometió a Guinea Ecuatorial. No en vano, en determinada época de la historia, no diré nuestra historia, digo de la historia, Guinea Ecuatorial fue materia reservada. Es decir, que a Guinea Ecuatorial se le encerró en una especie de búnker y solo se hablaba de Guinea Ecuatorial aquello que interesaba y en el plan siempre negativo, nunca positivo. Y posiblemente de ahí naciera aquella expresión que se hizo muy famosa, que cuando determinada zona geográfica del mundo aplaude a Guinea Ecuatorial es porque las cosas notan en el orden interno, y cuando critican es porque las cosas marchan. Y la explosión que supuso la gesta del 3 de agosto de 1979 hizo volar por los aires, como quien dice, el búnker que he aludido antes. Guinea Ecuatorial empezó a ser conocida, no como una excolonia, sino como un ente propio en el marco internacional. Su voz, sus figuras empezaron a conocerse y como máximo exponente su excelencia Obiangema Mbasogo. Y con todas las puertas abiertas ya era fácil tener la verdadera y real imagen de la República de Guinea Ecuatorial y su gente. Fíjense que estoy hablando de su gente, no de sus personalidades, de su gente. Y cuál más destacado entre esa gente es su excelencia, un hombre con ideas claras, que sabe hacia dónde debe ir, por tanto, hacia dónde debe conducir
como timonel de esta gran nave que es Guinea Ecuatorial, y sobre todo esa gran apertura hacia todo el mundo. Alfonso ha hablado de nuestra, no sé si decir apertura hacia América Latina, hermanos con los que compartimos por idioma común, y puedo incluso decir culturas, porque son en su esencia autóctonos, y si queremos mal utilizar la palabra de indígenas, como nos tacharon en aquel entonces, indígenas como nosotros, y entonces toda esa serie de elementos unidos a que un país que prácticamente había desaparecido desde la esencia de la Guinea Ecuatorial, materia reservada, a un país que por sus frutos los conoceréis, y esos frutos han sido la transformación debido a esta gran e ingente obra que se ha llevado a cabo desde el 3 de agosto de 1979. Y me ha llamado mucho la atención una expresión de Alfonso: los políticos que se encargan de enjuiciar a otros políticos. Y esos políticos son aquellos que no se guían por intereses, sino sus juicios van hacia cuestiones objetivas. Y con esta objetividad emiten sus juicios. Y esos juicios, que podemos llamar los fallos o veredictos, son los que han dado como consecuencia la concesión de tantos galardones como los conocemos. Cuáles más recientes están ahí, no hace falta que empiece a enumerarlos porque no terminaríamos, al igual que su querida pareja, la primera dama de la nación. Y entonces es un exponente que tenemos allá y es incuestionable, es incuestionable. Pasamos lo que pasamos aquí en Guinea Ecuatorial por querer cerrarnos las puertas con el premio UNESCO Guinea Ecuatorial. Sabemos cuál es la denominación, en espíritu conservamos la denominación aquella. Pero una acción que iba en pro de la conservación de la vida humana fue incluso menospreciada, todo por querer denigrar la imagen de un país. No hablamos de una persona, sino de un país. Y entonces, para no monopolizar la palabra, decir que esos títulos son un reconocimiento de acciones positivas y objetivas en pro del desarrollo no solo de la República de Guinea Ecuatorial, que brilla como estrella propia. En antaño, cuando éramos niños, nos enseñaron una canción que hablaba de Guinea Ecuatorial, que dice que en el Océano Atlántico brilla una estrella, etcétera, etcétera. Y esa estrella es la República de Guinea Ecuatorial. Doña Teresa, como exalumna de la antigua Escuela Superior Provincial Santo Tomás de Aquino, se acordarán de esta, y don Alejandro también se acordarán de esta canción. O sea que es un reconocimiento a esta ingente labor desarrollada. Por favor, yo creo que esa cuestión es muy importante, porque lo que se quiere circular como negativo no es una realidad. Guinea Ecuatorial hoy es una estrella. Yo diría que esta estrella está personificada por el propio presidente Obiang, porque es el que engendra todas las transformaciones que hoy tenemos en Guinea. Yo pienso que los buenos guineanos de buena voluntad deben considerar al presidente Obiang como el icono de Guinea Ecuatorial. Y no solamente para Guinea Ecuatorial, sino para muchos, como ejemplo, para muchos países de África. Seamos realistas y veamos lo que está ocurriendo en Guinea Ecuatorial. Los premios al presidente Obiang no vienen desde que ha aparecido el petróleo. Yo admiré aquellas organizaciones que yo creo que en 80 empieza a aparecer el premio Humberto Biancamano.
no había nada de petróleo en Guinea. Como poder decir que esto es lo que les anima. Vienen a buscar dinero. El premio Excelencia Europea, que fueron los franceses, no es que había petróleo en Guinea. Han habido otros muchos premios que han sido dados al presidente antes de que el petróleo aparezca en 1995. Por lo tanto, hablar aquí de que van en busca, y entonces, ¿qué buscan las instituciones guineanas? Con la universidad, el parlamento, el pueblo mismo se ha manifestado masivamente. Yo creo que no falta la mala fe de los que quieran manchar la imagen de Guinea. Yo no digo del presidente. El presidente ha dado donaciones donde quiera que hayan producido un desastre, desde que es presidente. Me acuerdo que en la Unión Soviética nosotros mandamos bananas y cosas así. Arrasamos todas las fincas para ayudar a la Unión Soviética, más la leche que se pudo comprar en las factorías. No era dinero de petróleo, y otras muchas veces, muchas donaciones han sido de esta manera. Lo que ha hecho de la UNESCO, que ha puesto el ejemplo Dugan, lo que ha hecho de la FAO, un fondo de desarrollo a los países con problemas, 30 millones de dólares. Entonces, es que no se puede reconocer esto como un gesto político, humanitario y social. Otro hecho que ha hecho que la postura de Guinea Ecuatorial esté bien percibida universalmente es por la política agresiva que ha emprendido el gobierno. Tengo dos ejemplos claros, por ejemplo, de nuestra participación en los foros internacionales en Ginebra y en Nueva York. Cuando no iban delegaciones de Guinea Ecuatorial, los opositores en el exterior aprovechaban la pancarta de Guinea Ecuatorial en estos conciertos internacionales. Al no haber un representante legal del gobierno legítimo, por esto estaban distorsionadas las informaciones. Ahora que todas las instituciones constitucionales, el Senado, el Parlamento, el Gobierno y demás actores políticos participan de forma activa en el concierto internacional, la voz legal de Guinea Ecuatorial se deja escuchar. Y eso permite que los actores políticos puedan explicar la realidad de lo que pasa en Guinea Ecuatorial. Como dice Alejandro, nosotros hemos aportado dinero a la mayor parte de los países que han tenido desastres naturales. Esta información, si no la vendemos nosotros mismos, la opinión pública no la acata. Por esto, nuestra activa participación en el concierto ha favorecido que se sepa la actuación que tiene el presidente y su gobierno en la República de Guinea Ecuatorial. Sí, una pincelada, por favor. Sí. Un aspecto muy importante a considerar lo que acaba de decir Alfonso. Sí, hablaron de diferentes estamentos de la estructura de nuestro Estado en la participación en foros internacionales, explicar como pincelada la diplomacia directa. Llámese diplomacia directa aquella que es llevada a cabo por el jefe de Estado y de gobierno en nuestro caso. Ello ha abierto mucho. Hay muchos jefes de Estado que se quedan anclados en el palacio. Y muchas veces ni siquiera ni se enteran ni informan a su propia comunidad interna, ya no digamos la comunidad externa. Pero Su Excelencia Obiangema Mbasogo, al llevar a cabo la diplomacia directa, ha hecho y ha confirmado toda la información que nuestras distintas delegaciones, aparte de las que nos visitan y se informan sobre terreno, hayan podido dar para conocimiento de la realidad de la República de Guinea Ecuatorial. La diplomacia directa ha sido determinante. Teresa. Sí, muchas gracias.
siguiendo lo que han dicho mis antecesores, yo creo que, o sea, decirles que para que uno reciba un premio como los que ha recibido título de doctor honoris causa, hacen un análisis exhaustivo de esta persona del mundo exterior. Porque para darle un título de doctor honoris causa, la gente se comunican entre ellos, pueden darle, han hecho un análisis por cuanto que desde que sube al poder, lo primero que hizo es abrir las iglesias. Mira, qué feo más grande serán las iglesias. Lo primero que gestionó es sobre la educación. Sobre la educación, porque el pueblo, cuando sube al poder, el pueblo estaba mal en cuanto a la educación. Se empeñó en educar al pueblo. Pide expertos de UNESCO, llegan a Guinea, sobre todo cuando quiere fundar la universidad, porque hay momentos que aquí las calles de Malabo y de Bata estaban abarrotadas de estudiantes que han terminado el preuniversitario y no sabían a dónde ir. Las pocas becas que ya llegaban, solo de ciencias o lo que sea, a cuentagotas. A cuentagotas, no había qué hacer. Se empeñó en formar al pueblo, a la educación, le puso como un apartado muy importante. Es por eso, en 95, el tema, voy dando a los temas más importantes, en 95 pide ayuda a UNESCO y manda aquí un experto, Antonio Mansur, para fundar la universidad y paliar ese problema. La calle de Malabo estaba llena sobre todo. Llega Mansur con un grupo de profesores aquí, hablo como fui testigo ocular, nos trasladamos a Bata, en un sitio como retirado en el magisterio de Bata. Primera vez que veo formación de procesión de Viernes Santo, no puedo ir. Estábamos ahí ocupados. Pum, pum, pum. ¿Qué pasó para fundar universidad en Côte d'Ivoire, en Camerún? Y el experto nos situó. Se crea la Universidad de Guinea Ecuatorial. Las convenciones principales de las Naciones Unidas, él subió al poder inmediatamente en 1984, ya ratifica la Convención de las Naciones Unidas que elimina todo tipo de discriminación contra la mujer. Y por eso, después de la conferencia mundial de Beijing, donde los estados partes firmaron los acuerdos propuestos por Naciones Unidas en Beijing, y él firmó, al llegar en el país empezó a intensificar la acción de la universidad, empezó a intensificar un programa de sensibilización sobre la escolarización de la niña, porque había casi 0% de niñas a nivel universitario, porque la niña después de primaria quiere entrar en secundaria, o se embaraza o se casa. Y era uno de los apartados que habían señalado en la cuarta conferencia mundial de Beijing. Y esa campaña de escolarización sobre la niña, voy cortando, yo siendo ministra de Educación, Margarita, ministra de la Mujer, encabezamos la campaña por distritos, sensibilizando a las autoridades locales, a los padres, a las mismas niñas, los compañeros, a todos los que tienen eso de embarazar a las niñas. Y resumidamente, hoy ya podemos contar en la universidad con 42,5% de presencia de mujer en la universidad. Importante. Sí. Y después continuaba la acción, la educación. Como en primer lugar hizo instalar la UNED aquí, donde han pasado mucha gente para tener la licenciatura. Y este apartado fue importante, donde mucha gente pasamos para ser licenciados. Y esa UNED ha ayudado a nivel de las dos regiones, región insular y continental, porque habían dos sedes. Hasta ahora la gente sigue trabajando
a distancia, como el tema está un poco así, por parte de la otra parte de España, que no quiso, él hizo todo, preparó los edificios y delegó al Ministerio de Exteriores que tiene que firmar. Ellos mandaron a un director. ¿Cómo se puede hacer esto? Por esto los acuerdos se quedaron así. Nos están avisando que nos quedan poquitos minutos. Si puede resumir, porque me queda una última pregunta para todos. Bueno, sí. Resumiendo, sus acciones, sus obras son los que han provocado esos títulos de honoris causa y grandes títulos que ha tenido. Porque miran a quién dar ese título y el perfil que él ha desarrollado es lo que ha permitido esos títulos. Ni uno ha sido por regalo. Muy bien. Muchas gracias. Su Excelencia el Jefe de Estado ha trabajado como militar, ha trabajado como político, ha trabajado como padre de familia y dentro de nada 76 años de vida. Contertulios, ¿cómo le encuentran al Jefe de Estado? ¿Aún fuerte? ¿Cansadito? Puede que sea una pregunta con un poco de picardía, pero debo hacerla. Ya. En fin, empezaríamos diciendo que bien hace poco hemos dicho que Guinea Ecuatorial considera al ser humano como el fin supremo. El fin supremo. Y el primer ciudadano de Guinea Ecuatorial es Su Excelencia Obiang Nguema Mbasogo. Y si debe cuidar de la vida de todos nosotros, es empezar cuidando de la suya propia mediante el ejercicio, la vida sana y sobre todo el ejercicio. Y es una persona, un hombre pletórico de salud, jovial, afable. Todo eso es posible gracias a esta conservación que ha hecho de sí mismo en el aspecto físico y moral. El aspecto físico que permite no mirar los 76 años, sino mirar la propia figura, su figura, y ver que... Aún le quedan fuerzas. No es que aún le quedan, tiene fuerzas. Tiene fuerzas. Gracias, Excelencia Alejandro. Viene Guinea. Bueno, yo creo que el hombre es un ciclo de vida, ¿no? Nace, crece, muere. Es natural que uno vaya perdiendo energías. Yo no quiero decir que el presidente haya perdido energías. Como persona es cabal para llevar la gestión política tal como la empezó, porque su voluntad es la que es su fuerza. Yo lo puedo decir aquí porque sigue teniendo la misma voluntad como la tuvo en el principio. Por lo tanto, no veo en él ninguna pizca de desfallecimiento en cuanto a su función como presidente de la República. Sobre todo, ¿sí? El programa de la democratización que él quiere asegurar hasta la total culminación. Muchas gracias. Don Alfonso, 30 segundos. El presidente cumple 76 años, pero lo más importante es que tiene una mente lúcida. En cierta conversación me dijo, mira, Alfonso, tú sabes una cosa, yo nunca me olvido de nadie. Y es verdad, he probado que todo cuanto hemos hecho, él se acuerda de todo. Voy a hablar de la vida informal de las relaciones con el presidente. Una vez invitó a comer a los líderes políticos en su casa. Y antes de la comida dijo que queríamos beber. Yo tengo un carácter extrovertido y yo dije que quería tomar whisky. Otros amigos también, él también, pero un amigo nuestro dijo que quería tomar Coca-Cola. Y entre 3 copas y 5, cuando el amigo quiere ir al whisky, le agarró la mano y dice, mira, tú has dicho que quieres Coca-Cola, y el amigo se tomó la Coca-Cola toda la noche. El presidente es una persona que a pesar del trabajo que tiene sus momentos de ocio y lo hemos pasado bien con él, los que somos amigos, y nos invita a sus reuniones familiares. Gracias. Pues nada, querida audiencia, nos gustaría hablar de la vida militar de Su Excelencia, su vida como padre de familia en casa,
pero el tiempo apremia. Solo nos han dado 50 minutos para hablar de Su Excelencia el Jefe de Estado en esta charla de noche. Y con eso, pues, en nombre del equipo que ha hecho posible este programa, permítanme felicitarle a Su Excelencia, al Presidente de la República, por este 76 aniversario de su natalicio. Y con esto, agradecer a los contertulios, a las excelentísimas personalidades que hemos tenido en este plató esta noche, diciéndoles gracias por estar aquí y por hablarnos como personas conocedoras del Jefe de Estado, y eso creemos que ha enriquecido los oídos de nuestra querida audiencia. Nos vamos y será de aquí a 12 meses cuando volveremos a hablar de Su Excelencia en esos términos. Buenas noches y hasta entonces. Buenas noches, muchas gracias.